Capital Sonoro. Hola, mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, pero que nos parece importante que sigan la conversación, y no es nada más y nada menos que un caso de violencia que nos tiene aterrados desde hace una semana, no solamente por su sistematicidad, sino por los argumentos en los que parecen excusarse los implicados. Antes, si todavía no sospechan de qué vamos a hablar, un contexto. El pasado 1 de abril, a través de la cuenta de Instagram No Somos Mistakes, Natalia Gordillo, ilustradora y exintegrante de la banda bogotana Electric Mistakes, contó que fue víctima de acoso, violencia física, psicológica y sexual por parte de Jonathan Hernández, conocido como Juano, fundador, guitarrista y cantante de esta agrupación. Desde ese momento se han hecho públicos 4 testimonios de mujeres. Entre ellas están Verónica Zurita, Mariana Ordóñez y Laura Catalina Cubides, quienes también presuntamente acusan a Jonathan Hernández de los mismos delitos que Gordillo mencionó y develan en sus historias un modus operandi del músico que vamos a analizar a lo largo de este episodio. Recuerden que todos estos testimonios se encuentran públicos en las redes No Somos Mistakes y pueden leerlos en el enlace de la descripción de este episodio. Al conocerse la primera denuncia, Jonathan Hernández publicó un comunicado a través de las redes oficiales de la banda en los que plantea 5 puntos. Inicia diciendo que va a tomar medidas necesarias a través de la fiscalía, por supuesto, y continúa desvirtuando la historia de Natalia, calificando de, abro comillas, injuriosa y descontextualizada. Más adelante asegura que jamás ha negado su condición psiquiátrica, que lo ubica dentro del espectro autista. Y finalmente afirma tener todas las pruebas listas para presentar a los aparatos legales que corresponden, según menciona el músico. Esta no es la primera vez que se conoce un caso dentro de la escena musical colombiana. Solo por mencionar algunos, cabe recordar el caso de Andrés Felipe Muñoz, baterista de la banda 3 de Corazón de Medellín, quien le dio misoprostol a una mujer sin su consentimiento y fue absuelto por la justicia. También está René Segura de Odio a Botero y los muchos otros comentarios que se quedan en los pasillos y en los camerinos, pero que seguramente van a salir en algún momento a flote. Lo cierto es que esta situación nos lleva a preguntarnos varias cosas, entre ellas cómo crear espacios seguros para las mujeres en la música, y para ahondar en esa pregunta nos acompaña María Claudia Dávila, periodista y editora en Radiónica, quien ha cubierto temas de género en distintos medios de comunicación y que para este caso en preciso escribió un artículo que pueden leer en el enlace de este episodio que se llama Cómo crear espacios libres de violencia y machismo dentro de la industria de la música. María Claudia, bienvenida a De Vital Importancia. Ay, muchas gracias, María Aleja. De verdad, gracias por la invitación. María Claudia, estuvimos leyendo un artículo que tú publicaste hace unos días en el portal de Radiónica, que va a estar además en el enlace de la descripción de este episodio, y quisiéramos empezar con una pregunta que parece ser muy amplia, pero que quizás es el principio para abordar esta situación, y es cómo crear o cómo hablar de una industria musical libre de violencias contra las mujeres. Hay que tener en cuenta que la violencia contra las mujeres no solamente ocurre en la industria creativa o la industria de la música, sino que hay todo un sistema patriarcal que valida que se nos violente de múltiples maneras desde que somos niñas y que la industria musical de alguna manera, pues digamos, no está libre de eso. Entonces, pues creo que un primer análisis es pensar esto como un tema estructural y como un tema en donde hay como, pues sí, como que todas las estructuras sociales están permeadas de estas formas de violencia, pero ya para entrar, digamos, en tu pregunta, creo que es importante, digamos, tener en cuenta todas estas discusiones, cómo se llevan a la industria. Esto, por ejemplo, más allá como del tema de la cancelación, de cancelar a un artista o no por algunas denuncias o centrarse en una discusión de momento a través de redes, creo que es importante, por ejemplo, tener en cuenta todo esto que ya ha venido pasando en muchas estructuras sociales, como entre mujeres, como la juntanza entre mujeres, creo que es súper clave para desnaturalizar como este tipo de cosas, hablar sobre qué es el acoso, qué son las violencias normativas, ¿no? Como un poco naturalizar la conversación, creo que eso es súper importante. También entre hombres creo que es muy clave, como que es raro un poco separar como mujeres y hombres, pero creo que las discusiones igual como que tienen que pasar por ahí. Y en ese sentido, por ejemplo, entre hombres sí sería ideal
por ejemplo, señalarse comportamientos machistas, ¿no? Como que de pronto a veces se incurre en este tipo de comportamientos, pero no se es tan consciente. Entonces, de pronto, como decir, oiga, pilas con esto, está pasando esto, ¿no? Como un poco naturalizarlo. Y que no solamente se quede como en la discusión de momento de que salió este caso o este otro de Tres de Corazón, sino pues intentar un poco incomodarse en el día a día y poder hacerse estas preguntas alrededor del género, ¿no? Alrededor de cómo estamos en un sistema opresivo hacia ciertas personas, mujeres, personas no binarias, y cómo ciertas posiciones de privilegio, pues al final, digamos que hacen que este tipo de violencias, acoso, piropos, sexualización, pues sean como tan comunes dentro de la industria. Eso que mencionas tú es clave porque entonces al pensar esto como una situación que más allá de ser una cosa que dependa de los músicos o de los rockstars o de lo que sea stars de las industrias creativas, respondes precisamente a un sistema estructural que ha modelado el mundo y que además nos ha enseñado a nosotras a ser y a vivir o a tener que ser de una forma particular. Pero entonces esta sistematicidad y la estructuralidad de las violencias también es una cosa que nosotras hemos un poco descubierto, ¿no? Nosotras no crecimos sabiendo como que si un tipo nos habla en la calle mal o nos señala en la calle es acoso o que nosotras podemos pararlo, ¿no? Porque esta misma crianza bajo el sistema hizo como que todo fuera normal y todo hiciera parte de la vida, pero entonces hablemos nuevamente de eso, de cómo mediar esta prevención con la que entonces las mujeres parece que vivimos, ¿no? Porque todas estas situaciones y este caso en particular que ha sido tan tenebroso porque al parecer era una banda que hablaba de salud mental y en la que la mayoría de sus integrantes eran mujeres, porque entonces las mujeres necesitaban un lugar en la música, al final terminó siendo más como una fachada, ¿no? Un rasgo más de la sistematicidad del acoso y el abuso. Entonces, ¿cómo mediar con ese pánico a vivir? ¿Cómo no vivir desde la desconfianza siendo mujeres? Pues yo creo que es válido de pronto vivir desde ahí, ¿no? Lo ideal sería que no, y lo ideal yo creo que sería como un mundo en donde tanto mujeres como hombres como personas no binarias estuviéramos pues libres de miedo y libres de esa sensación de que algo nos va a pasar, pero también yo creo que la realidad un poco ha demostrado que o sea, que ningún campo se salva, ni la música, ni el arte, ni las instancias judiciales, ni la casa, que además es como el lugar en donde más violencia sexual ocurre, se salva. En ese sentido, creo que de pronto es difícil la pregunta sobre cómo vivir sin miedo, pero creo, como bien lo decías al principio, estas reflexiones en torno a, no sé, por ejemplo, qué es la violencia, en torno a poder identificar esta persona de pronto se está sobrepasando conmigo o con mi amiga o no, creo que también puede ayudarnos a crear un mundo como más libre pues de esas formas de agresión, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante seguir llevando las discusiones que por más incómodas que sean, pues al final sí hacen consciente y sí hacen una diferencia pues en todas las personas, ¿no? Todo esto es un eterno ejercicio de pedagogía, ¿no? Como primero nosotras nos damos cuenta, hablamos con otras chicas, vemos qué les pasa a otras chicas, a otras personas no binarias, mujeres y hombres trans, y luego como que salimos a decirlo y nos encontramos con un mundo que ha sido así y es como, wow, ¿no? Como el ejercicio es todo el tiempo como volver a un mismo punto y reflexionar para intentar cambiarlo. Pero entonces ahí, ¿no? Como que esa pedagogía hace que nos movamos a otra pregunta y es, hablemos como particularmente de la industria musical, que es el tema que nos convoca hoy. Y es muchas veces cuando aparecen estos casos, se cuestiona mucho a otras bandas o mucho a otros artistas sobre cómo deben responder a las acusaciones. Yo coincido contigo perfectamente en que la cultura de la cancelación se agota, porque además a ningún artista se le acaba la carrera con una denuncia, ¿no? Y ahí lo hemos visto con Woody Allen, con Marilyn Manson, con infinidad de artistas. Es como que, claro, tienen un bache y una pérdida entre grandísimas comillas de oportunidades, pero no pasa nada, como que su vida sigue, su nombre sigue, su prestigio sigue. ¿Cómo invitar a otros hombres de la industria a hablar de estas cosas? ¿Cómo deberían reaccionar? ¿Cómo pueden responder a estas situaciones otros hombres de otras bandas?
Yo creo que eso va como con desmontar la idea de que el feminismo solo le pertenece a las mujeres, ¿no? Porque si vemos em, como que los feminismos se han venido apropiando más que todo pues por personas oprimidas, que pues es lo normal, siento yo, como a través de esta necesidad de, hey, necesito reivindicarme como ciudadana o necesito denunciar este tipo de violencias o necesito, no sé, sanarme, porque al final es un tema también como de sanación. Pero creo que también a los hombres les, pues, o sea, les ha afectado el sistema patriarcal de múltiples formas. Eh, y no solo eso, sino como sujetos un poco del patriarcado, en donde hay como una posición de privilegio, pues sí, necesariamente creo que debería haber un cuestionamiento de esa posición de privilegio y cómo ese privilegio a veces valida un montón de formas de violencia, como el comentario sexista, el buscar mujeres en un cartel para que entonces la cuota femenina sea más alta, pero no por una convicción de verdad de hay talento femenino, me voy a preocupar por ver el talento femenino. Y un montón de situaciones que creo que es importante que los hombres se apropien, ¿no? Al final, este tipo de conversaciones son incómodas porque necesariamente te interpelan como individuo y necesitas hacerte un montón de cuestionamientos alrededor de tu privilegio, las formas de opresión que de pronto estás generando, ¿no? Pero al final creo que es muy importante desmontar esa idea de que el feminismo solamente le pertenece a un sector. No diría como que entonces no entraría en esa discusión de si los hombres son aliados o qué son, ¿no? Pero necesariamente creo que sí es importante que se hagan más espacios entre hombres para cuestionar desde la masculinidad qué ideas se están de pronto perpetuando, que de pronto sean nocivas al momento de comportarse frente a una mujer o al momento de validar una violencia de otro compañero hombre, ¿no? Como que sí siento que las conversaciones no deberían cerrarse entre mujeres, sino que más los hombres deberían hacer ese ejercicio, pero más por iniciativa propia, no como porque me toca. Yo siento que las mujeres llegamos más a estas preguntas porque son situaciones que atravesamos, ¿sabes? Y como nosotras empezamos a preguntarnos por qué los hombres actúan de esa forma, porque en algún punto nos hacen daño o nos interpelan o hemos visto cómo dañan a nuestras amigas, pero siento que para los hombres eso es como de verdad, nosotras enfrentamos las violencias, sanamos, empezamos procesos, no sé, de psicoterapia, judiciales, los atravesamos, estamos del otro lado y ellos dicen, uy, esto te hizo daño. Sigue habiendo mucho delay entre las conversaciones y yo no sé si esto está bien, pero es a la idea que yo he llegado y es porque para ellos no es nunca obvio, porque estas preguntas llegan es tardísimo, con mucho eco de por medio, pero además con una presión que ha impuesto sobre ellos la estructura y es no importa porque tú estás bien. Y tu amigo lo hizo, pero no delatas a tu amigo, ¿no? Porque esta idea de la camaradería termina siendo complicidad. ¿Cuántas veces es un hombre el que dice como este man ha tenido estos comportamientos con las chicas? Yo no conozco uno en la escena musical colombiana, no como que siempre son las chicas las que inician estas conversaciones y eso es otro lugar, María Claudia, que quisiera al que llegáramos en esta conversación y es las chicas hablan, quedan expuestas psicológica y emocionalmente es no como un golpe durísimo porque pues nadie quiere hablar de este tipo de cosas, hay que hacerlo y hay que tener estas conversaciones, sí, pero yo también creo que hay un punto en el que el silencio para las víctimas es importante y está bien, es como su ventaja, su ventana de protección. Pero entonces, hablemos entonces del papel que en estos escenarios tienen los medios de comunicación. No podemos hacer cronologías, podemos abrir estos espacios de conversación, podemos ser únicamente memoria de lo que se publica, pero ¿cómo ir más allá? ¿Cómo pasar de los testimonios virales en redes? ¿Cuál es el papel del periodismo cultural en estas situaciones en particular? Yo creo que también es como preguntarse por como el sistema patriarcal dentro de la industria, dentro del mismo periodismo, ¿no? Cómo, digamos, yo abordo una noticia de abuso desde un titular, ¿no? Como que estoy revictimizando o no estoy revictimizando. Eso, por ejemplo, creo que es como algo muy básico, pero que al final pues puede ayudar un montón o perjudicar un montón, ¿no? Lo segundo, yo creo que es lo que tú dices, como no necesariamente quedarse como en la noticia o como en el tema viral,
sino empezar a generar, no sé, espacios como este, en donde la discusión sea un poquito más amplia, en donde no haya tanto como este afán de público ya y va a ser viral, sino más, bueno, analicemos bien cuáles son los problemas de fondo de esto, qué soluciones podemos proponer. Creo que eso es súper importante. Al final también ver el periodismo no solamente como una fuente de información, sino también de pronto como una fuente de utilidad, siento yo, como cómo puedo, por ejemplo, facilitarle a mi audiencia líneas de ayuda en caso de, no sé, violencia sexual, en caso de acoso, ¿no? Cómo hablar, por ejemplo, de un tema tan difícil como la salud mental, cómo le puedo facilitar a la gente líneas de atención o posibles ayudas. Y también al final creo que poner la discusión es algo súper importante porque en muchos espacios no se da, ¿no? Entonces, poner la discusión sobre cómo crear espacios seguros, sobre si cancelar o no a los artistas realmente es una vía o un camino efectivo hacia la prevención de violencias sexuales, no sé, abrir la discusión en torno a lo peligroso que es hablar de salud mental para justificar ciertas violencias hacia las mujeres. Creo que todas estas preguntas que van más allá de lo coyuntural son súper importantes para seguir como ampliando el debate y que no se quede solamente como en el momento, ¿no? Como en el momento de la viralidad, de la discusión de Twitter, sino un poco seguir invitando personas que además desde muchas organizaciones sociales han estudiado el tema, traerlas como fuentes, ¿no? Como seguir ampliando el debate y que cada vez sea como más atinado en cuanto, pues, como a todos los temas que atraviesa la violencia sexual, porque al final es muy amplio, ¿no? No quisiera decir retorcido, pero cada vez nos sorprenden más las formas de la violencia, ¿no? Como en tanto creemos que hay un espacio seguro o una iniciativa o una banda, por ejemplo, que pondera el papel de las mujeres en la música, hasta eso también se vuelve un espacio de violencia, ¿no? Como las maneras más cercanas o que aparentemente resultan ser más protectoras o más beneficiosas para las mujeres terminan siendo también un escenario de violencia. Entonces creo que es imposible que esto en algún punto deje de afectarnos, pero sí quisiera o me gustaría a mí tratar de sentir que existen más redes de apoyo fuerte, más allá de los likes y más allá de los comentarios y más allá de las veces que se difunde, que es importante, por supuesto, en tanto se conoce la información. Me parece que necesitamos es que las redes de apoyo sean tangibles y que sean como un lugar físico al que ir o unas amigas que abrazar o unas chicas a las cuales contarles, porque a veces sí siento que todo se hace muy ubicuo en redes y todo se queda en un hashtag. Total, ¿no? Y al final yo sí siento que muchas veces se queda en hundamos a este man, ¿no? Como hundamos a esta persona, que pues es válido, o sea, yo creo que la rabia es legítima como dentro de todos los movimientos sociales, pero al final creo que hace que la discusión se quede ahí, como que la discusión muera. Entonces, sí es súper importante con lo que tú dices, como decir, bueno, yo tengo esta red de apoyo sólida, de amigas, o si somos periodistas, de mujeres periodistas, ¿no? Como dentro de cada espacio. Y una de las cosas que, por ejemplo, nos decía una experta a la que entrevistamos en este texto de cómo crear espacios seguros, que se llama Nancy Becerra, que es como psicoterapeuta con enfoque de género, es que, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy válido dentro de la industria audiovisual, que son las Rec Sisters, un colectivo muy chévere en donde varias mujeres se organizan y empiezan a hablar de qué es el acoso, cuál es la normativa dentro de la industria, a dónde acudir si tengo un tema de violencia sexual. Entonces creo que también para la música es eso, ¿no? Como pensar más allá de la discusión en esta juntanza que, por ejemplo, las chicas de No Somos Mistakes empezaron a hacer para decir, no estamos denunciando solas porque el proceso judicial, por ejemplo, pues es una cosa horrible y súper revictimizante. Estamos haciéndolo juntas y digamos que desde ahí es un poco menos duro, ¿no? Y nos tenemos a nosotras también como apoyándonos en este proceso. Siento honestamente que somos todos muy nuevos en estos procesos, que el camino siempre va a ser como preguntarnos, incomodarnos, revisarnos a nosotras mismas, nuestras relaciones, los hombres que nos rodean, pero yo siento que la conversación que sigue, que a mí me parece que es
todavía más difícil, es hablar en términos de reparación y de perdón, ¿no? Como se habla mucho de las reparaciones, pero luego existen como barreras punitivistas y entonces hay gente que dice que esto se resuelve con cárcel, aunque hemos visto aquí en otros países que no pasa, que eso no hace que las violencias dejen de existir contra las mujeres, pero también se habla mucho del perdón, de si un hombre te pide disculpas, de si un hombre ejerce una violencia contra ti, pero luego no lo hace nunca más, ¿no? Como que siempre las mujeres siendo víctimas o personas que piensan o reflexionan sobre un tema parecen estar como nos llevan hacia unos lugares como o perdona, o sientes rabia, o denuncias, o quieres cárcel. Yo siento que lo que sigue es esa conversación, que es compleja porque ya nos adentra en límites un poco más, que podrá ser eso, simbólicos, ¿no? Como el perdón que resulta ser. Claro, y que al final yo creo que son muy individuales, ¿no? El proceso nunca va a ser igual en ninguna mujer y de pronto lo que para una mujer es perdonable para otra, no. Entonces es muy relativo. Pero sí siento que la discusión debe ir hacia cómo reparar, o sea, más allá de el agresor, que creo que a veces es esa la discusión, como cómo cancelarlo, cómo hundirlo, cómo poderlo, ¿no? Puede más bien ser, bueno, cómo nos fortalecemos también entre mujeres, cómo hacemos para sanarnos también, porque al final creo que el machismo deja muchas heridas, tiene que ver con eso. Claro, y que el ejercicio de sanarnos más que volver a nosotras mismas, ¿no? Y de ahí que sea como la red de apoyo es constantemente entre mujeres. Es una cosa que yo no sé si puede explicarse físicamente como una sensación distinta, pero sí es completamente, es sano, ¿no? Es seguro, ¿no? Te sientes tranquila. Exacto, y un poco como apelando a la pregunta que me hacías al principio, ¿cómo sería este mundo en donde no estamos prevenidas? Es como apostarle a eso, o sea, un mundo en el que no tengamos que vivir con el cuerpo lleno de tensión, lleno de miedo, lleno de me va a pasar algo en la calle, ¿no? Pero creo que al final eso es un proceso y creo que igual lo estamos haciendo y que este tipo de casos, pues obviamente son horribles, desafortunados y no deberían pasar. Pero al final, este tipo de casos abren un poco la discusión hacia eso, ¿no? Hacia esto es real, esto no es ningún invento de las feminazis, ¿no? Sino esto es algo que pasa, esto es un tema serio, ¿no? Y cómo lo llevamos más a la discusión en la mesa, ¿no? Con la familia, esos espacios que de pronto son muy incómodos para hablar esos temas, cómo naturalizamos esa conversación en todos nuestros espacios. Sí, yo creo que si tuviéramos que hablar como de grandes ganancias de este tipo de situaciones que obviamente no ayudan a nadie, pero que nos convocan es precisamente este tipo de espacios. Para mí la primera sería como que los hombres dejen de temerle al feminismo, como que uno diga feminismo y no salgan a correr. Para mí eso ya es como, bien, vamos ahí, como que hemos avanzado un poco cuando ya dejan de creer que el feminismo es un movimiento de mujeres que odian a los hombres. Ya, para mí es como un espacio en el que podemos conversar. Antes de eso, no, antes de eso es difícil. María Claudia, muchas gracias por animarte a conversar con nosotros. Creo que lo dije antes, pero lo recuerdo ahora. El link del artículo que escribiste va a estar en la descripción de este episodio. Y ya, eso es todo. Ay, no, muchas gracias a ustedes. Junto a Catalina Ceballos hablamos de las relaciones de poder que existen en la música y cómo la creación de políticas públicas puede ayudar a mitigar las violencias que se ejercen en esta industria en particular en contra de las mujeres. Cómo suceden o cómo están construidas las relaciones de poder en la música. ¿No? Porque ahora se habla de muchas cosas como de presencia de las mujeres en la industria, presencia de las mujeres en la escena, carteles mucho más equitativos, pero de raíz las relaciones siguen siendo distintas. Entonces quisiera que habláramos de eso, cómo están estipuladas las relaciones de poder en la música. Pues lo primero es que, por ejemplo, a propósito de mi programa Debate la Cultura, que siempre estoy tratando de invitar a mujeres, y digamos, lo tengo como, no me importa, quiero que siempre se vean mujeres y no importa el tema, es en todas las expresiones artísticas. Me cuesta mucho trabajo conseguir mujeres en altos niveles.
Digamos que ahí ya hay como una bandera roja y es una alerta y es realmente eso pasa. Ahora, si eso entonces le ponemos un zoom más adentro específicamente a la industria musical, hay un caso muy conocido, por ejemplo, y es el caso de Marisabel Ramírez, quien tenía un cargo muy importante en Sony. Y aquí estoy hablando de la industria musical, digamos el mainstream, la gran industria. Marisabel Ramírez, después de más de 20 años de carrera, además una carrera en ascenso dentro de Sony, cuando se llega la oportunidad y hay un cambio estructural para nombrar al nuevo presidente de Sony Colombia, entra, no recuerdo su apellido, de pronto tú te acuerdas de él, Alejandro algo, que también es músico, y él es nombrado como presidente inmediatamente. Marisabel, además lo hace manifiesto y público, pues sale de la empresa y monta su propia empresa, cosa que admiro y es muy admirable, pero allí, por ejemplo, se ve eso y la conclusión de todo esto es prefieren tener a una mujer. Luego, si hacemos otro zoom dentro de la industria musical independiente, se da uno cuenta también, por ejemplo, si uno habla y siendo muy amigos míos los dos y entendiendo que Llorona Records dentro de la estructura tiene mucha más notoriedad Diego Gómez que Eddie, siendo los dos absolutamente socios y teniendo un trabajo equitativo y que los dos aportan a un proyecto que es tan importante. Y eso, digamos, en otros sectores de la industria. A propósito, por ejemplo, ¿quién dirige Radiónica? Radiónica va siendo dirigida por un hombre desde hace, el mismo además, desde hace, yo no sé, Álvaro está por ahí desde el año 96, estamos hablando de muchos años, son tantos que ya ni sé cuántos son. Y, por ejemplo, para mí, en ese caso, cuando tuve a cargo la dirección de las emisoras, estaba, digamos, por encima de los coordinadores de programación, era muy difícil entrar en situaciones de liderazgo. Y un ejemplo de ellos perfecto fue cuando sucedió el acto de agresión por parte de Nicolás Mackenzie a una persona dentro de su público que cogió una botella y la rompió, y yo pedí el favor que lo sacaran de la parrilla, como haciendo clara una posición en contra de la violencia. En ese momento no era violencia contra la mujer, en ese momento era violencia. Hicieron toda la gestión para que Nicolás pidiera disculpas escribiendo una carta y con la carta de disculpas ya pudiera volver a entrar, pero mi posición fue completamente controvertida por ellos, no estuvieron de acuerdo y creo que de alguna manera era más importante la masculinidad y la importancia de tener un artista como los Mackenzie a la posición que yo tuviera como subgerente de radio de RTBC. He aprendido y digamos, yo tengo 51 años y yo con los años he aprendido que tengo que desaprender, pero veo también en nuevas generaciones que hay microviolencias que ocurren al no aceptar, al no aprobar, al no permitir, al controvertir decisiones que uno desde el lugar que tiene de liderazgo, porque no quiero hablar de poder, porque el poder de alguna manera pues es dominio también y es control, que también sucede por supuesto, pero en estos casos es en otro sentido de liderazgo y se controvierte de una manera muy complicada. Entonces sí creo que es un tema que hay que seguir esculcando, escarbando y permitir espacios donde se pueda hablar de ello, porque es complejo, es muy difícil. Se hace evidente con frases muy pequeñas, con gestos muy pequeños. Es raro, es raro y yo creo que nos falta un camino para recorrer. Tú me has visto que yo promuevo mucho el tema de políticas públicas para poder realmente que algo de norma o constitucional ayude a movilizar estas que son, por lo pronto, ideas que circulan en unos pequeños círculos. A mí me gustaría que esto fuera, es como cuando he dicho muchas veces, no más a la autorregulación, hay que pedirle a las emisoras de radio que pongan música colombiana por ley, no es, ay, sí, de vez en cuando voy a poner algo, no, por ley tienes que poner como hicieron en la BBC, ¿cierto? Entonces sí, yo creo mucho en la política pública, pero sí hay, y lo que tú dices es evidente y es claro y bueno, nada, es muy complejo, es un tema muy complejo. Cata, en ese camino que yo también siento que estamos en tránsito todas y todos, como que es una vaina que uno está todo el tiempo revisando en sus relaciones, en los hombres que nos rodean a nosotras, en nuestras estructuras de trabajo, hay una cosa que siento yo y quisiera saber tú qué piensas de eso, que sigue en esta conversación y es cuáles son esas acciones, esas políticas, esas medidas que pueden ayudar a la reparación de las mujeres. Porque hay una cosa y es la cultura de la cancelación llega a un punto en el que se agota y no nos sirve para nada, se vuelve como un estrado para señalar a los hombres que han ejercido violencias, pero no existe nunca un proceso o unas formas de reparación para las mujeres sin entrar en unos terrenos un poco más complejos y personales de hablar de perdón, pero también hemos visto que los procesos judiciales terminan siendo revictimizatorios para las mujeres. No pasa nada, como que vimos el caso de
Andrés de Tres de corazón, y es, llegan a un estrado, hay unas pruebas, pero no, o sea, no basta. Y entonces él sale y sigue con su vida y sigue haciendo música, y son las mujeres quienes terminan en un proceso aún más complejo de haber estado expuestas públicamente sin que eso haya traído otro tipo de conversaciones o de reparaciones para ellas. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo hablar de reparación? Generalmente los procesos en las sociedades son en desarrollo evolutivo ascendente, así tengamos que pasar por unos momentos de unas crisis generacionales muy fuertes. Llegar a votar como mujeres requirió de una crisis y de una violencia en contra de las mujeres, pero que permitió establecer un feminismo como una filosofía de vida y como un estilo de vida, y empezaron a partir de allí también a existir leyes y políticas públicas y cuestionamientos y dilemas para que interpeláramos como sociedad. Y eso lo pongo al principio de lo que te quiero elaborar, porque no quisiera empezar como desde lo negativo, porque allá también voy a llegar. Creo que nosotros como país en este momento estamos en una gran crisis, pero también es una crisis que tiene unas comunidades de base alrededor del feminismo que son muy importantes. Todos los días encontramos diferentes colectivos, asociaciones, gremios, medios independientes y alternativos que están poniendo la conversación sobre la mesa. Lo que no quiere decir que yo crea, y yo soy de las que cancelo, parte por mi temperamento, digamos como persona, y me pongo muy brava, pero también creo que es necesario darle cierta notoriedad a esos casos para que se hable de ellos, pero tienes razón en el sentido que muchas veces se queda allí y que lo que hemos visto es que las condenas y la justicia realmente no están cumpliendo con lo que debe hacer. Entonces ahí llego yo, debe haber una política pública, y ahí vuelvo a mi bandera de siempre, tiene que haber una política pública que cambie la justicia a favor y teniendo en cuenta que las mujeres no pueden ser revictimizadas, sino que por el contrario, como todo el conflicto armado, a las víctimas hay que creerles y hay que desarrollar mecanismos para que las sanciones sean rápidas, sean eficaces y que sean ejemplificantes para el resto de la sociedad. ¿Cómo reparar? Yo creo que la primera manera de reparar, y te lo puedo decir de lo que he aprendido con mi trabajo con la Comisión de la Verdad, las víctimas primero quieren ser reconocidas como víctimas. Eso es lo primero. Yo soy víctima, créanme que soy víctima. Esto no se trata de que me creas o no, no. Que me cogieron una teta, que me cogieron el culo y me molestó. De acuerdo, tienes toda la razón. Que me violaron, que me abusaron, que fui abusada psicológicamente durante años, abusada económicamente durante años. También, pero es que algo que nos haga sentir mínimamente violentadas debe ser considerado. Esto no se hace. Y como lo que te decía, en la Comisión de la Verdad, lo primero es la escucha. Y la escucha es escuchar, es no hablar, no es preguntar, es escuchar. Permítanme contar todo lo que yo he sentido, todos los dolores. Y lo segundo que se pide también siempre es: cuénteme por qué lo hizo. Es decir, tiene que empezar a existir un diálogo con los responsables. Ese es otro tema que ha sido muy interesante en la comisión, y es el cuidado del manejo del lenguaje, y es no hablar de victimario, sino hablar de responsables, porque tienen que asumir responsabilidades de sus acciones. Entonces también se trata de que el responsable diga por qué, y es muy probable que en ese por qué salgan más pistas del por qué. El por qué puede ser: yo también fui violado. El por qué puede ser: yo fui estigmatizado porque era homosexual, a mí mi papá me pegó toda la vida, yo vi cómo mi papá le pegó a mi mamá. Entonces, cuando uno va viendo que es probable que existan unos factores que recurren una y otra vez en estas escenas, pues también se van a poder tomar medidas. Y por último, quiero decir que me parece muy importante que para lograr esa reparación no se haga solo desde la justicia. Yo creo que es muy importante el trabajo intersectorial. Tiene que trabajar quienes estén encargados de la política pública para la mujer, que yo no sé en qué lugar o en qué ministerio estará eso, pero yo creo que, por ejemplo, tiene que haber un trabajo desde el Ministerio de Cultura, no solamente como entender las prácticas culturales, sino para que las artes aporten a esta reparación. Creo que tiene que haber un trabajo con el Ministerio de Educación. Creo que el trabajo intersectorial en este país muchas veces hace falta, porque como estamos en la urgencia de lo que tiene que pasar ya, se nos olvida que una conversación con otros sectores puede ayudar a esa reparación. Entonces sí, serían como creo que te dije 3 cosas. Cata, en ese diálogo, todas estas preguntas que nos hacemos las mujeres es porque probablemente hayamos atravesado alguna experiencia de violencia, o una de nuestras amigas o nuestras mamás, como que siempre nos ha unido es eso, como la experiencia de un acto de violencia, pero queríamos imaginar un poco o llegar a pensar cómo abrir el diálogo. Muchas veces las conversaciones feministas se quedan en círculos de mujeres y claro, muchas apelan a que no es su responsabilidad educar a los hombres, pero yo personalmente sí creo que tiene que existir un ejercicio pedagógico de conversación. De nada nos sirve a nosotras hablar
eternamente de lo que nos pasa, sino extenderlo e hacer una invitación a los hombres a eso. Además, porque la sociedad está conformada por una diversidad de géneros, entre ellos el masculino. Entonces, yo sí creo y coincido contigo que la conversación tiene que ser representativa de nuestra sociedad. ¿Y cómo hablar con los hombres de no solamente de aprender a identificar los micromachismos o estas prácticas violentas que terminan dañando a las mujeres que los rodean, sino sobre todo de aprender a hablar de sus amigos hombres que ejercen violencia? ¿Cómo llegar a ese momento? ¿Cómo llegar a ese lugar? Porque muchas veces hemos visto que unos optan por callar, otros desconfían, otros parece que la presión de la viralidad de estas noticias los obliga a opinar, pero muy pocas veces son hombres quienes dicen, este man está haciendo cosas raras, este man se comporta así con las mujeres. Fíjate que en el programa que sale precisamente mañana, perdón, el viernes 15 de Debate la Cultura, era una conversación con Luisa de Alados, que también ha escrito mucho en Cartel Urbano y en Choc. Luisa, hablábamos de eso y hablábamos específicamente de la escena independiente y yo le decía, ¿por qué dentro de la escena independiente se está dando de una manera más fácil, muy sutil esta conversación? Y me decía, porque precisamente dentro de la escena independiente la música expresa la resistencia a ciertos comportamientos dominantes. Y vamos a poner un ejemplo clásico, el punk, el rap. Hoy en día tenemos voces como la de la muchacha Isabel, pero digamos desde la independencia, pues no se está hablando de tan lindo el río, recorramos los cumbiana, no, aquí de verdad se están planteando, interpelando a dilemas de la sociedad que son muy importantes. Entonces yo creería que ese es un detonante, pero yo sí creo que hay que hacer confrontaciones, yo sí creo que hay que seguir marchando, yo sí creo que hay que seguir teniendo estos espacios y yo sí creo que en nuestros espacios privados tenemos que conversarlo en familia, por ejemplo. Yo lo hago con mi hija comprende exactamente qué es acoso, qué es abuso y lo hemos hecho con su papá, que no es mi pareja, pero lo hemos hecho y ambos entendemos la importancia del autocuidado a su edad. Yo creo que tenemos que aprovechar los medios que nos permiten tener la amplificación. Yo creo que tiene que existir también conversaciones desde la academia, tiene que haber lugares, por ejemplo, en el teatro. Es decir, hemos visto, por ejemplo, como un teatro Petra se ha dedicado a narrar el conflicto, que narren el conflicto de las mujeres. Como hemos visto, por ejemplo, en una feria del libro, debería existir una franja, gracias, por ejemplo, a lo que están haciendo tú y Santiago Rivas ahora para la feria del libro, tiene que existir que el gran titular sean las mujeres. Creo que es la única manera, pero de nuevo, yo también esperaría que los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia tuvieran capítulos enteros dedicados a cómo está la mujer hoy en día en nuestra sociedad y dónde queremos que esté la mujer en 5, en 10, en 20 y en 100 años. Mira que yo siempre vuelvo allí porque es la única manera que la justicia esté a nuestro favor, es la única manera que en el colegio les enseñen que no, es la única manera que en las emisoras también existan mujeres que suenen en franjas enteras y es reeducar a la sociedad. Yo siempre también creo que por qué la política pública es tan importante, porque creo que los problemas de nuestra sociedad son de carácter estructural y cultural, y la única manera de hacer cambios estructurales es a través de la política pública. Y luego ya la sociedad se va insertando en una dinámica donde entiende que ciertas acciones son o no son viables y aportamos como individuos, pero además reeducarnos como individuos es muy difícil. Es que mira que tú estás hablando con una mujer de 51, pero es una mujer de 23 años que estás haciéndote una pregunta y seguramente tu comportamiento, tus relaciones con tus hombres que te rodean desde la familia, tus jefes, va a ser distinta y también mi hija, pero ahí ya hay una generación. Mi generación ya no va a hacer el cambio. En mi generación todavía nos quedamos calladas. En mi generación todavía decimos, ay, pero es que él no sabía. Bueno, pues que aprenda. Y ahí es donde yo sí creo que la cancelación es importante. Yo confío mucho en mi hija y en las generaciones más jóvenes. Tú estás más cerquita de Elisa que de mí, ¿no? Mi hija tiene 11, tú tienes 23 y yo tengo 51. Ustedes dos son el cambio. Y es muy triste, pero también creo que es como los ejemplos que hemos visto. Sociedades que han sufrido guerras mundiales, como lo es Europa, están parados en un lugar político muy distinto al nuestro, que todavía estamos estrenando el capitalismo. Entonces, los cambios serán generacionales y no lo serán. Los cambios serán si toda la sociedad aporta, por supuesto, con el aporte de cada individuo, pero como sociedad los cambios tienen que ser de todos, si no, no serán. Absolutamente, Cata, muchas gracias por aceptar la invitación otra vez a estar con nosotros. Yo creo que este tema sigue, va a extenderse y nosotros vamos a estar ahí pendientes de qué es lo que pasa, porque yo cada vez estoy más convencida de que es un tema que hay que conversarlo y hay que pasar la noticia y hay que superar la viralidad. Y hay que pasarlo también, no solo en las conversaciones públicas,
sino en nuestras oficinas, ¿cierto? ¿Cómo ocurre lo que estábamos hablando ahorita? Es decir, yo sí creo que es importante que en mi programa siempre estén mujeres. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, es como estamos con Nicolás, ¿dónde vamos a conseguir una mujer que lidere este tema? Entonces, sí creo que hay que hacerlo y hay que hacer esfuerzos, y lo mismo tenemos que hacer con poblaciones afro, con poblaciones indígenas, y hay que empujar esa conversación para llegar a eso, para que las nuevas generaciones, y tú estás en ellas, y mi hija, cuando tengan mi edad, puedan decir, lo logramos. Claro, y sobre todo que hay una cosa que a mí me interesa mucho y me mueve mucho, y es que las mujeres en los lugares en los que estemos no podemos estar para llenar una cuota, sino tenemos que estar en capacidad de decidir y de participar. De lo contrario, es como estamos puestas ahí por un man. Por el patriarcado. Totalmente. Y es como seguirles haciendo el amague y no, como que hay que terminar. De acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Cabe recordar que luego de una sentencia que la Corte Constitucional emitió el año pasado, el escrache o la publicación de denuncias contra hombres abusadores en redes sociales es un ejercicio totalmente legítimo. La Corte aseguró que este es un ejercicio de libertad de expresión constitucionalmente protegido. Así que, aunque sabemos que todavía siguen siendo muy amplias las barreras para denunciar, el escrache es una herramienta legítima que las mujeres pueden utilizar. De Vital Importancia es un podcast cultural que se produce con la ayuda de Juan Pablo Conto, María Cuestas, la dirección de Santiago Rivas y la edición de Cian González. Cada semana hablamos de uno de los temas que están en boga dentro de la escena o del mundo cultural en Colombia y tal vez de pronto en el mundo. Nos escuchan en Spreaker y en todas las plataformas de streaming, y nos encuentran en redes a través de Capital. Capital Sonoro.